Muy buenas mis queridos amigos, ¿cómo están todos ustedes? Hoy tenemos un video especial de esos que me gustan, que hago de vez en cuando y quiero tratar de hacer 1 o 2 veces a la semana. Es leer vuestros comentarios. Tengo una cantidad enorme de comentarios que me hacen todos los días, pero hay algunos que sinceramente me llaman la atención porque son las vivencias de ustedes mismos, salvadoreños, que han tenido que dejar su país hace mucho tiempo y que ahora con este nuevo presidente Nayib Bukele crecen las esperanzas de poder quizás terminar sus días en el país en que los vio nacer. Entonces, vamos a empezar el video hoy con una petición del amigo Dimas Funes 1951 que me pone: Mr. Turnes, reacciona que es ser salvadoreño según García Márquez. Entonces yo me fui aquí al Google, el amigo Google que tiene todo, y he encontrado esto, a ver si es lo correcto. Los salvadoreños según Gabriel García Márquez. No hay nadie que no conozca a un salvadoreño, o por lo menos conoce a alguien que conoce a un salvadoreño. De todas maneras, le preguntaron en una ocasión a un reconocido sabio maestro, ¿qué es un salvadoreño? Su respuesta fue la siguiente: los salvadoreños, qué difícil pregunta. Los salvadoreños están entre ustedes, pero no son de ustedes. Los salvadoreños beben en la misma copa la alegría y la amargura. Hacen música de su llanto y se ríen de la música. Los salvadoreños toman en serio los chistes y hacen chistes de lo serio. No creen en nadie y creen en todo. No se les ocurra discutir con ellos jamás. Los salvadoreños nacen con sabiduría, no necesitan leer, todo lo saben. No necesitan viajar, todo lo han visto. Los salvadoreños son algo así como el pueblo escogido por ellos mismos. Los salvadoreños se caracterizan individualmente por su simpatía e inteligencia y en grupos por su gritería y apasionamiento. Cada uno de ellos lleva en sí la chispa de genios y los genios no se llevan bien entre sí. De ahí que reunir a los salvadoreños es fácil, pero unirlos es casi imposible. No se les hable de lógica, pues eso implica razonamiento y mesura. Los salvadoreños son hiperbólicos y exagerados. Por ejemplo, si te invitan a un restaurante a comer, no te invitaron al mejor restaurante del pueblo, sino al mejor restaurante del mundo. Cuando discuten no dicen no estoy de acuerdo con vos, sino estás completamente equivocado. Tienen tendencias antropofágicas. Así entonces, ¿se la comió? Es una expresión de admiración y comerse a una mujer guapa es señal de una situación admirable. Decirle a alguien come mierda es un insulto lacerante. El salvadoreño ama tanto la contradicción que llama culo a las mujeres hermosas y animal a los seduritos. Si te aqueja alguna situación de salud te advierten, hermano, debiste hablar conmigo para llevarte donde un chero mío, que es un médico cabrón. Los salvadoreños ofrecen soluciones antes de saber el problema. Para ellos nunca hay problema. Saben lo que hay que hacer para erradicar el terrorismo, encauzar a países pobres del Caribe, eliminar el hambre en África, pagar la deuda externa, quién debe ser presidente y cómo Estados Unidos puede llegar a ser una potencia mundial. No entienden por qué los demás no les entienden cuando sus ideas son tan sencillas y claras. Y no acaban de entender por qué la gente no quiere aprender a hablar castellano. Los salvadoreños. No podemos vivir mucho con ellos, pero es imposible vivir sin ellos. Dedicado con cariño a los habitantes del mejor país del mundo, Gabriel García Márquez. Sí, señor. Muy bonito, ¿eh? ¿Qué tal? A ver qué piensan ustedes. ¿Son así como dice el señor García Márquez? ¿Son tan así o no? Dimas, ahí tienes lo que me mandaste. Me diste una tarea, ahí la tienes. Espero que te haya gustado. Ahora vamos con los comentarios de la gente. Comentarios como por ejemplo de René Rodríguez 984, que me comenta lo siguiente. Cuento yo también. Salimos en 1979, 26 de octubre,
Para mí no lo olvido. Salimos por los motes, caminar y caminar. Solo mi papá y mi mamá quedaron en casa. No se me olvida, nada. Me reuní con ellos 2 meses después. Somos 7 hermanos. Nos fuimos a diferentes familias para pedir posada. Y en el 1985 salí a Estados Unidos. Hoy me regresé. 38 años después regresé. Hoy me siento bien. René, muchas gracias. Julio Denilson, 3460. El Salvador estuvo sumergido en violencia, miseria, etcétera por años, pero nadie nos ofreció una solución. Quizás lo que hace Bukele no es perfecta, pero como nos ayuda al progreso, trabajo, la gente está feliz y segura. Pero al parecer ahora todos tienen la solución. Pero claro, si los que tenían el país oprimido están presos, el camino es más fácil. Y por último, el que defiende la violencia es porque la genera. La violencia, así la mujer, ustedes saben a lo que me refiero. Julio Alberto Herrera, 1339. Las maras o pandillas criminales son organizaciones altamente peligrosas de antisociales. Estructuras cerradas que reclutan chicos que vienen de hogares muy desintegrados, con poco o ningún cuidado o amor. El resultado es una estructura criminal que tienen actividades delictivas dentro y fuera de las cárceles y son responsables de una oleada de homicidios y asesinatos, incluso escolares que se niegan a formar parte de esas pandillas. Utilizan tatuajes especiales de pies a cabeza y algunos son adeptos a un culto satánico que se llama la Santa Muerte. Space XXX, Space 1293. Mr. Turnes, 40 años fuera de mi patria y nadie volteaba a ver a El Salvador. Amigo, escucha al pueblo, a todos aquellos que nos tomamos el tiempo para verle y escucharle. Lo que hemos visto, sufrido, lamentado, una guerra de los 89 financiada por Estados Unidos y posteriormente una guerra de los 90 en adelante contra las maras, producto también de los gringos. Deje de escuchar tonterías, Fernando del Rincón, CNN en español. Este pelele es pagado por Soros. Investigue de quién se trata y se dará cuenta que todos estos metiches jamás han vivido lo que un salvadoreño de bien le ha tocado vivir. Entiendo que usted pretende tener seguidores para su página y está en su derecho. Si aún decide visitar El Salvador y que compruebe usted todo lo que estos fantoches, incluyendo la UNO, dicen, es una mentira. Esperaré un video a donde de su viva voz acepte que todos esos que le calientan a usted la cabeza son una pandilla de mentirosos. Muchas gracias, Space. Julieta Hood-Walker. Señor Turnes, así no sea del Salvador como yo no lo soy, tampoco, y soy una señora mayor de 80 años, pero estando informada y viendo por mis propios ojos de que hace muchos años que la ONU no vale nada porque son simples lacayos serviles de los Estados Unidos como medios informativos como la CNN que solo dicen lo que el presidente de Estados Unidos les permite decir. Entonces, si partimos de allí, ¿de qué importante ONU me está usted hablando? Si ya la ONU quedó obsoleta y si todavía sigue trabajando es porque los norteamericanos la siguen manteniendo, pero sin credibilidad para los países que la conforman. Señor Turnes, a mí también me gustaba su programa y lo vi desde el inicio, pero como el comentario de la señora de más arriba, si usted sigue informando sin haberse preparado primero, habiendo visto todas las críticas que tuvo la ONU y perdió credibilidad hace más de un año o muchos meses atrás, entonces tendré que abandonarlo. Es importante que se remonte un poco al pasado y vea todos los problemas que tuvo la ONU y Fernando del Rincón de la CNN, que tiene menos credibilidad que la ONU. Y todo lo que dijo el presidente Bukele en el discurso de la ONU hace un tiempo atrás y toda la trayectoria de la ONU hasta el día de hoy. ¿No se ha dado cuenta que casi no se habla de la ONU? Yo estoy prendida de los buenos, creíbles e imparciales noticieros que hay muchos en YouTube desde hace más de 3 años. Que Dios en su justicia con el pueblo salvadoreño puso al bendecido presidente Nayib Bukele al frente de la nación centroamericana y ejemplo para el mundo, que aunque es pequeñita y la llaman el pulgarcito de América, pero para Dios es muy grande e importante. Creo que usted debe empaparse de todos los que los maras, pandilleros y gobiernos corruptos hicieron estar de rodillas al pueblo salvadoreño y los hicieron sufrir. Que hablar con un joven de 35 años salvadoreño y que éste diga que desde que nació nunca vivió tan tranquilo como ahora y que le relate cómo fue su infancia, si es que la tuvo. Chris Santos, 9528. Hola amigos, soy un salvadoreño que vivo en El Salvador y estuve viviendo en Estados Unidos casi 30 años y siempre supe lo que aquí estaba pasando en El Salvador. No se necesita vivir aquí para saber lo que pasa cuando te informas bien con gente que habla con la verdad.
Por eso yo no dudo de lo que tú dices, de lo que acontece en el país, porque sé que te informas con gente que ha vivido en carne la situación de pandillas y no es gente con sesgos políticos. Este señor del Rincón se informa con medios opositores del gobierno, medios que antes se vendían con los gobiernos corruptos para poner caras bonitas en caras feas. No sé si me entiendes. Por eso son los medios que informan a Fernando Rincón. Si supieras cuando lo veo hablando las cosas que dice de este gobierno, quisiera tenerlo enfrente para lincharlo. Creo que hasta ahora no ha habido un país del mundo donde hayan quemado a los delincuentes, una unidad de transporte público lleno de personas y después el gobierno de ese país haya negociado una tregua con esos delincuentes como lo hizo Mauricio Funes del FMLN, expresidente de El Salvador. En esa tragedia murieron 17 salvadoreños, porque esos criminales son unas bestias y esos son los que ahora defienden los derechos humanos. Nadie te puede dar mejor testimonio que los salvadoreños que conocen el origen de las pandillas. Si tú ves estos que hablan de violaciones a derechos humanos, nunca te hablan con pruebas documentadas. Solo hay denuncias, hay quejas de una y otra manera, pero nunca te muestran una prueba que tenga validez. La quema de ese microbús lo encuentras en YouTube. Por si no lo has visto, ahí lo encontrarás. Muchas gracias, Cris Santos 9528. Bueno, mis queridos amigos, yo creo que con estos comentarios deja a la clara lo que piensa la gente sobre la ONU y sobre los periodistas de la CNN en español. Veo que, y ya me he dado cuenta, de que todos ustedes, salvadoreños y no salvadoreños, me parece que no le hacen mucho caso a las noticias de estos canales financiados por la ONU, por el gobierno de Estados Unidos y por otras ONGs que están criticando al gobierno de Bukele. Y obviamente los que critican a Bukele van a tener el resultado, la negativa de todos los salvadoreños y de mucha gente de Latinoamérica que está a favor de este gran presidente, que está haciendo las cosas bien, que tiene una aprobación de más del 90%. Entonces, ¿qué pasa? Es el único país que tiene a su presidente aprobado con más del 90%. ¿Y necesitamos estar hablando mal de él? Creo que no, ¿no? Al contrario. ¿Por qué no van ahí y aprenden de él, de lo que está haciendo? Señores, muchísimas gracias. Ya saben bien ustedes que si me dan un like ayudan con el canal, a compartir y a comentar. Y nos vemos en el próximo video. Que tengan ustedes un muy buen día. Hasta la próxima. Chao.